Buenas tardes, estimados docentes, estimados compañeros. El presente trabajo es presentado para la Universidad Militar Nueva Granada, materia de entorno contable internacional, trabajo desarrollado por Betty Joana Mayorga Vargas, quien les habla Juan Manuel Silva Sánchez. A continuación, vamos a hacer una explicación sobre la Ley 1314 del 2009 y sus implicaciones. Bueno, esta ley como tal regula los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. Su objetivo es unificar el sistema informativo financiero de la economía de las empresas, brindando un fácil acceso a la obtención de la información de los estados financieros. Esta ley 1314 faculta al presidente de la República a expedir unas normas que ayuden a la convergencia para poder aplicar a las normas internacionales de información financiera. También determina que las empresas de régimen simplificado lleven una contabilidad sencilla pero suficiente para permitir su formalización y su crecimiento. También separa las normas contables de las tributarias. Y obviamente que esta información debe ser clara, útil, comprensible, transparente y confiable, y debe servir básicamente para la toma de decisiones. Establece unos parámetros para armonizar y homogeneizar las normas internas de Colombia con las normas internacionales de información financiera. Entonces tenemos que Colombia, mediante esta ley, la 1314, decide que el país deberá implementar las normas internacionales de información financiera como una técnica para la gestión de la contabilidad y de la información financiera en las empresas. Y para eso, a través del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTSP, emitió un cronograma de convergencia y adopción de estas normas internacionales de información financiera en Colombia. Básicamente lo que debemos entender es que las normas internacionales de información financiera buscan dar una estructura uniforme, homogénea a la información financiera y a la contabilidad de las empresas. Actualmente, lo que se está manejando son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso lo manejamos nosotros en Colombia, que son unos conceptos básicos y unas reglas contenidas en el decreto 2649 del 93, en donde se registran los hechos económicos de personas jurídicas y naturales para informar contablemente. Sin embargo, de acuerdo a la globalización, si Colombia quiere insertarse a la globalización económica, ser parte de la contabilidad internacional, inmiscuirse y que sus empresas sean parte de la globalización, no aislarse, debe aplicar estas normas internacionales de información financiera. ¿Y por qué debe aplicar a estas normas internacionales de información financiera? Porque básicamente esta información, como va a ser homogénea, va a poder tener conocimiento futuros inversionistas, bancos extranjeros, firmas de capital de riesgo, proveedores. Entonces, estos estados financieros van a ser comparables para evaluar potenciales transacciones de negocio. Entonces, en un sistema único y homogéneo de alta calidad, va a servir para la toma de decisiones económicas. Le va a servir a los propietarios, a los empleados, a los inversionistas, a los bancos, a los proveedores, al Estado. Entonces van a ser empresas que van a tener una confianza, obviamente porque aplican a las normas internacionales de información financiera. Para esto se han definido tres grandes grupos. El primer grupo, que son los emisores de valores o de interés público, que cumplan con alguna de las siguientes características. Entonces, más de 200 empleados, activos mayores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes, subordinada o sucursal de una compañía extranjera, subordinada o matriz de una compañía nacional, matriz asociada o negocio de conjunto de una o más entidades extranjeras, importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas. Estas tipo de empresas van a adoptar las normas internacionales de información financiera plenas, de acuerdo al decreto 2784 del 2012. Continuamos con el grupo número 2, el cual las empresas de tamaño grande y mediano que no sean emisores de valores ni entidades de interés público o dentro del alcance del decreto 2784 del 2012, es decir, los del grupo 1,
van a adoptar las normas internacionales para las PYMEs. Para el grupo número 3, la pequeña y microempresa, según la clasificación legal colombiana, van a adoptar el régimen simplificado de contabilidad. Esto de acuerdo al decreto 2706 de 2012. Consecuente a lo anterior, ya vamos a continuar con nuestra compañera, la cual nos va a hablar de la importancia de las normas internacionales de información financiera. Gracias. Continuando con la intervención de Juan, entraré a explicar qué son las NIF, las NIP y las NIF para pymes. Entonces empecemos dando un concepto de qué son las NIF, que sabemos muy bien que estas son las normas internacionales de información financiera, o también son conocidas como las IFRS o NIF, sus siglas en inglés, que esas son las encargadas de regular de forma de preparar y presentar la información financiera sobre los hechos económicos que generan las empresas al estructurarse en su entorno. Asimismo, sabemos pues que estos son grupos de estándares que buscan la generación de estados financieros, que la generación de estos estados financieros sea con una información clara, contundente, transparente y de alta calidad. ¿Esto con qué fin? Esto lo hacen con el fin de que esta información los inversionistas, los acreedores o los gerentes de estas empresas, digamos, les sirva para las tomas de decisiones para el futuro de la misma. Asimismo, tenemos las NIP, que las NIS son las normas de información contable. Sabemos muy bien que estos son un conjunto de normativas o leyes internacionales que regulan la información que debe presentarse en los estados financieros y la manera en que estos deben aparecer en las empresas. Son también útiles a nivel internacional, digámoslo porque estos permiten comparar mejor los estados financieros de comercio y empresas que facturen en países diferentes. Recordemos que estas NIF son emitidas por la IASB, que es la International Account Standard Board, que eso son sus siglas en inglés y que en español significa que es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Asimismo, tenemos también las NI para pymes. Recordemos que las NI para pymes es un estándar o una norma eh, que está estructurada en 35 sesiones o módulos, que esta también es emitida por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, que al mismo órgano emisor del estándar pleno están diseñadas para satisfacer, digámoslo, las necesidades y capacidades específicas de las pequeñas y medianas empresas, que se estima representar más del 95% de todas las empresas en todo el mundo. Asimismo, sabemos que las NI para pymes establecen los requerimientos de conocimiento, medición, presentación de información a relevar que se refiere a las transacciones o otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros con el propósito de informar de una información general que sea más contundente. Las NIS se basan en un marco conceptual, el cual se refiere a los conceptos presentados dentro de los estados financieros con propósito de información general. Eh, ¿Cuál es la importancia de la implementación en el marco normativo contable de las empresas colombianas? Entonces, sabemos muy bien que estas normas, digámoslo, internacionales son importantes y obviamente, pues, para que entren o para que Colombia las adopte, son muy significativas. ¿Por qué? Porque, pues, uno, mejoran la organización de las empresas. Esto ayuda a que las empresas colombianas ingresen al mercado internacional. Asimismo, pues permiten que Colombia haga parte de los miembros de la OCDE, que es la Organización para las Cooperaciones y el Desarrollo Económico. Asimismo, también facilitan a las empresas la toma de decisiones, fomentan la modernización de la estructura financiera. Recordemos que las NIS no son un tipo de reglamento estándar a nivel internacional,
sino que se les considera como una guía para la realización de los estados financieros, donde predomina el juicio profesional de gerentes y equipo financiero. Asimismo, tenemos que el gobierno colombiano expidió pues la ley que mi compañero ya anteriormente justificó, que es la 1314 del 2009, la cual regula los principios y normas de contabilidad e información financiera. Por otro lado, pues ayuda a tener una mayor precisión en la información recogida por entidades como son la DIAN y la Superintendencia de Sociedades, lo cual logra obtener mejores parámetros para evitar las evasiones fiscales y los desfalcos del Estado. Asimismo, digámoslo, las NIF permiten la unificación de las normatividades que facilitan la comprensión que facilitan la comparación de rendimientos empresariales y permiten que los resultados financieros de las seccionales colombianas puedan ser comparadas con las seccionales de otros países. Entonces, si vamos a ver a colación, pues obviamente estas normas internacionales son de gran ayuda para nuestro país. Tenemos que las NIF tienen claridad de la información, optimizar procesos fiscales y tributarios, mejorar la calidad de la información financiera, incursiones en nuevos mercados. Esto ayuda a la toma de decisiones y a comparar información. ¿Con qué fin? Con el crecimiento de la empresa. Gracias.